Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, es magíster y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigador independiente del CONICET, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Quilmes. En posgrado y ha sido profesor en la Universidad de Quilmes, en la UBA, en La Plata, en universidades latinoamericanas, ha dado charlas y conferencias en otros países, es especialista en medios de comunicación e industrias culturales, ha sido secretario académico de la Universidad Nacional de Quilmes, en este momento dirige el programa de investigación Industrias Culturales y Espacio Público, Comunicación Política en Argentina. Junto con Guillermo Mastrini creó la maestría en Industrias Culturales, Políticas y Gestión de esta misma universidad. Hoy en día es profesor titular por concurso en Introducción al Procesamiento de Datos, Telemática e Informática de la Comunicación en la UBA y Políticas de Comunicación en la Universidad de Quilmes. Aparte que es autor de numerosísimos artículos y libros, donde el más nuevito, que según nosotros tenemos registro, es de 2015, titulado De la concentración a la convergencia, políticas de medios en Argentina y América Latina. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por la invitación. En años anteriores había estado en la Casa Central de la Universidad Nacional de Villa María. Estoy muy contento de estar aquí en el centro de San Francisco y conocerlos personalmente a muchos de ustedes con quienes tenemos interacciones a través de las redes sociales digitales, tenemos contactos frecuentes y también debates frecuentes. Yo no preparé un PowerPoint, voy a dedicar los minutos que tengo a reflexionar desde la perspectiva de las políticas de comunicación, que esto es desde la perspectiva, digamos, de las reglas de juego, ¿no?, que estructuran a un sector de la producción cultural, de la producción informativa, de la producción de entretenimientos, de valores, de identidades y también de economía, digamos. También es un sector que produce, por supuesto, empleo y que configura parte de la cadena de valorización de casi todos los demás sectores económicos. Así que voy a hablar de esas reglas de juego, centrándome fundamentalmente en una paradoja, que es la paradoja del proceso que se inicia con la recuperación del régimen constitucional en la Argentina. Así que si tienen más o menos unas 10 horas, vamos a dedicarle todas estas... Es mentira, no se vayan. Vamos a dedicarle los minutos que quedan, digamos, a ese proceso que se inicia en el año 83, porque en ese proceso habita una paradoja. Desde la perspectiva de las políticas de comunicación y en particular mi posicionamiento, que es siempre el de la Convención Americana de Derechos Humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión, que comprende, como todos sabemos, el derecho a opinar, pero también el derecho a buscar, o sea, a documentarse y a recibir información diversa y plural. Eso es una obligación que se impone sobre los estados, porque los estados que han firmado, que participan de la convención, como es el Estado argentino, que la tienen incorporada en su texto constitucional, eso, digamos, representa toda una obligación para garantizar derechos ciudadanos. Y esa paradoja que habita en el proceso que se inicia en diciembre del 83 y hasta hoy, es que básicamente, si queremos llamarle democracia, llamémosle democracia, ¿no?, al régimen constitucional que vivimos de entonces, la construcción democrática es la construcción de la voz pública, de la voz ciudadana, es la posibilidad de que el pueblo ejerza su soberanía. No estoy diciendo nada nuevo, obviamente. Eso supone, en términos de comunicación, activar una serie de procesos sociales que están censurados, oprimidos durante los periodos dictatoriales, lógicamente. Así que uno podría decir, en términos generales, en la Argentina, a partir de diciembre del año 83, la sociedad argentina
protagoniza un proceso de ampliación de la palabra pública y de ejercicio cada vez más pleno. Esto nunca es completamente pleno, hay, como todos sabemos, avances, retrocesos, pero un proceso de conquista de la voz pública, del espacio de lo público, de la democracia, del ejercicio de la plena libertad de expresión. De hecho, hay indicadores que podrían auxiliar a la defensa de este argumento que estoy presentando, la cantidad de programas levantados como censura estatal durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la cantidad de programas que fueron levantados como censura oficial de canales privados, quiero decir, ¿no?, de televisión o de radio durante los gobiernos de Menem, etc. Todo eso va siempre en disminución. O sea, efectivamente es un proceso de conquista de la palabra, y que podemos decir en la Argentina ese proceso acompaña también otros que han sido muy complejos y que revelan una madurez en la construcción democrática, sobre todo si uno la mira en términos relativos con otros países de nuestra región latinoamericana, como el de el juzgamiento de los delitos por lesa humanidad. Es decir, se ha avanzado en muchos aspectos y el de la libertad de palabra, es uno de ellos, desde mi punto de vista, muy claramente. Ahora, paradójicamente, en todo este proceso, tenemos un aumento de la concentración de la propiedad, de la estructura productiva, de los flujos de información y de cultura masiva, como nunca antes había sucedido. Quiero decir, para presentarlo como una paradoja incómoda, mucho más que en la dictadura están concentrados los medios a partir del año del 89 en adelante, digamos, no del 83, del 89 en adelante, ¿no? Es una paradoja que creo que permitiría habilitar nuevas discusiones para el periodo que se abre a partir de diciembre de este año, sea cual sea el gobierno. Es decir, cuáles son, vamos a decirlo así, las deudas que tiene la consolidación de un proceso democrático en un país digamos, cuya base productiva de la palabra masiva está cada día más concentrada en pocas manos, pocos dueños de esas palabras, ¿sí?, masivas. Por supuesto, coincido con el hecho de que las redes sociales digitales permiten espacios de circulación de contenidos que creamos los individuos. En muchos casos, me atrevo a decir, si quieren lo discutimos más tarde, lo planteo como hipótesis porque no puedo desarrollar por el tiempo esta idea que voy a decirles, pero en muchos casos esos contenidos que creamos los individuos en las redes sociales digitales son vicarios, son tributarios de la agenda de la gran estructura productiva y concentrada de la palabra masiva. Entonces conversamos, sí, sobre lo que sucede en el set de Animales Sueltos, Intratables, o de algún programa de televisión, cualquiera sea, o de la radio, etc. Ese proceso de concentración, desde el 83 y hasta ahora, yo creo que tiene tres grandes etapas. Una es a partir del año 1989, cuando en la transición de la toma del gobierno anticipado por unos meses por parte de Carlos Menem, elegido por ustedes, por los argentinos, digamos, en mayo de ese año. Vieron que se anticipa unos meses, se toma el gobierno en julio, debió haber asumido en diciembre por la crisis extravagante que había. Entonces, uno de los compromisos era que el Congreso sancionara con la conformación de las cámaras, que no se había renovado porque no había llegado diciembre, las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado, leyes que modificaron regulaciones legales que venían de la dictadura del año 80 de Videla, y ahí se habilita legalmente algo que de modo testaferrista, de modo indirecto y solapado venía insinuándose, que es la conformación de grupos multimedia. O sea, se le permitió a las empresas de gráfica
tener licencias de radio y de televisión. Eso permitió que, por ejemplo, el Grupo Clarín se consolidara como grupo a partir de la obtención de la licencia del Canal 13 de Buenos Aires y de varios canales en el resto de nuestro territorio. Lo mismo ocurrió con el Grupo Telefe, que originalmente era de un grupo argentino, del Grupo Atlántida, con varios emisores de televisión del interior del país que se asociaron y luego eso más adelante fue vendido a Telefónica, etc. Lo que quiero decir es grupos multimedios, ¿no? Grupos multimedios que fue acompañado ese proceso por la explosión de una tecnología novedosa de acceso a contenidos audiovisuales, que era la masificación de la televisión por cable. Eso obviamente consolidó la estructura de esos grupos multimedios. Proceso que yo diría de modo expansivo hasta la recesión del año 98 y de modo defensivo desde el 98 y hasta 2008. Fíjense que no necesariamente los procesos de estructuración concentrada del sistema de medios se corresponden necesariamente con ejercicios de gobiernos en la Argentina, con la periodización, digamos, minuciosa de 2003, 2008, 99, 2002, no. Hasta el año 2008 digo que fue defensiva porque era la producción de políticas de comunicación en el periodo 98-2008, esos 10 años, básicamente consistió en la producción de políticas de socorro público para medios privados, de subsidio estatal a los grandes capitales privados concentrados. Eso es la fusión multicanal Cablevisión de diciembre de 2007, eso es la prórroga de licencias por decreto de radio y televisión de diciembre de 2004, de mayo de 2005, eso es la ley de preservación de bienes culturales del año 2003, es decir, eso es el canje de deudas publicitarias, eso es los regímenes de promoción para las actividades culturales, eso es la condonación de deudas fiscales y previsionales, que para la Nación todavía tiene hoy una cautelar debido a la concesión de un decreto en el año 2002 por el cual se le autorizaba a condonar deudas previsionales y fiscales por un periodo corto. Vencido ese periodo, la Nación mete, como es lógico, una cautelar porque alegando que la economía argentina todavía no se había recuperado, que sus ingresos, que pipi, que pum, y todavía hoy, ¿no? Mediados de 2019, sigue la cautelar vigente. Digo esto también para dar cuenta de que la estructuración de ese mercado es una estructuración que necesita del Estado, sea para haber autorizado la expansión que logró en los años 90, con la ayuda también de una reconversión tecnológica importante, y eso sirve para hablar también de lo que ocurre desde 2008 hasta ahora, sea para cubrir las deudas que no le cubrieron al resto de la población, digamos, ¿no? Y a partir del año 2008 yo abriría un paréntesis en términos de la producción de políticas públicas para el sector, que es un paréntesis que tiene que ver con un enfrentamiento abierto, reconocido por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, por sus máximos dirigentes y funcionarios, y el Grupo Clarín, cuya plana mayor también ha reconocido esa guerra, como es público para todos nosotros, guerra que desata una nueva agenda de políticas de comunicación, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009, Fútbol para Todos año 2009, Televisión Digital Abierta año 2009, Argentina Conectados a Red Federal de Fibra Óptica año 2009, bueno, me estoy olvidando seguramente, hay una batería de medidas que a partir del año 2008 en adelante plantean una nueva agenda de políticas de comunicación en un sentido amplio. ¿Por qué meto la fibra óptica en este esquema? Porque a partir de ese momento también se consolida una nueva revolución tecnológica, que es la revolución tecnológica digital. Ejemplo de lo que estoy diciendo, la campaña electoral actual, ustedes han tenido elecciones provinciales, Santa Fe la tiene el domingo que viene, hay elecciones durante todo este año. Es una campaña cada vez más intensiva en el uso de las tecnologías móviles, algo que no sucedió
en la campaña electoral presidencial de 2015, porque en 2015 recién comenzaban a atenderse las redes de telefonía móvil 4G. O sea, no había telefonía móvil con datos y la mayoría de los argentinos no tenía teléfonos inteligentes todavía. Entonces, ese cambio es un cambio muy reciente y es un cambio de la base de las comunicaciones de nuestra sociedad. Es un cambio que tiene que ver con la convergencia tecnológica que va imprimiendo su sello a la producción de las políticas públicas en el sector a partir, como digo, del año 2008. Al principio de modo muy rudimentario, porque obviamente el gobierno, no es una crítica esta que voy a hacer, tengo muchas otras que sí corresponden a los gobiernos de Cristina Fernández. Digamos, ningún gobierno en 2008 estaba en condiciones de anticipar los efectos del cambio tecnológico que se iba a suceder. Entonces algunas de esas políticas fueron en paralelo y eso les quitaron productividad a esas políticas. Por ejemplo, la Red Federal de Fibra Óptica, si alguien quiere, después podemos conversar, tiene muchos problemas, me parece, por no estar diseñada desde una perspectiva de convergencia tecnológica, ¿no? Entonces, esa política separada de la política de televisión digital abierta, separada de la política de la aplicación mala de la ley de servicios de comunicación audiovisual, separadas, ¿no? Además de los problemas de macrocefalia o de ineficiencia, si no se quiere pensar en macrocefalia, del Estado argentino, que también tenía una cosa en el Ministerio de Planificación, otra cosa en el INCA, otra cosa en la AFSCA, otra cosa, bueno, una cosa. A partir de diciembre del año 2015 tenemos una reversión de las políticas, manifiesta obviamente a través de decretos, muchas de las que yo acabo de mencionar, que abrieron ese paréntesis. Durante ese paréntesis se detuvo el proceso de concentración de la propiedad de los medios, se congeló, se detuvo y se congeló el proceso de concentración de la propiedad. No se revirtió ese proceso. Por eso yo siempre digo, y de nuevo si alguien quiere lo podemos conversar luego, que la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para mí ha sido muy deficiente, ¿no? No la ley, su aplicación. Se congeló, no se movió el amperímetro, digamos, el Grupo Clarín siguió más o menos como estaba, el Grupo Telefónica, con la venia del gobierno, siguió más o menos como estaba, DirecTV aumentó bastante su cuota de mercado. Bueno, no hubo grandes novedades, fue un periodo, como todos sabemos, muy apasionado en términos de la discusión sobre esas políticas, la judicialización, la intervención de la Corte Suprema, etc. A partir del año de diciembre del gobierno, que sería el primer mandato de Mauricio Macri o de su único mandato, no lo sabemos todavía, dependerá de ustedes también, lo que tenemos es la reversión de esas políticas, una política, digamos, claramente de restauración de los valores que habían guiado hasta el año 2008, la producción de políticas estatales en materia de medios de comunicación y de tecnología de la información, por lo menos desde el 89 y hasta 2008 incluido, es decir, la ley del mercado. Es decir, la política pública se subordina al interés de los grupos más concentrados de las comunicaciones. ¿Qué necesitas, Clarín? La fusión de multicanal y de cablevisión. Tomá, te la firmo el último día hábil de mi mandato, diciembre del año 2010. ¿Qué necesitas, Clarín? La fusión de Telecom y de Cablevisión. Tomá, tenés dos dictámenes que son vergonzosos del órgano llamado ENACOM, creado por decreto contraviniendo todos los estándares de autoridades democráticas en materia de medios de comunicación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque lo crea a este ENACOM Macri por decreto, designa a 4 de los 7 miembros del Poder Ejecutivo, o sea que es una autoridad de aplicación absolutamente subordinada a él, y a los otros 3 los puede remover, dice el decreto de creación, sin expresión de causa. Y otro dictamen espantoso de la Comisión Nacional de, entre comillas, Defensa de la Competencia, que básicamente le dicen a Cablevisión Telecom, es decir, a los accionistas del Grupo Clarín y a su socio David Martínez, que antes Ivana hablaba de la financiarización del sector de la estructura de propiedad del sistema de medios. Bueno, acá tenemos un ejemplo claro de financiarización, o sea, de inserción de capitales financieros en la estructura de propiedad de las comunicaciones, con David Martínez, socio de Clarín en Telecom Cablevisión,
y uno de los hold-in, uno de los que activa a favor de la Argentina en la negociación contra los hold-out por la deuda externa. ¿Qué necesitas, Clarín? Toma. ¿Qué necesitas, Telefónica? Toma. El problema de esta política de restauración de Macri, como digo, a golpe de decretos, es decir, sin leyes, sin pasar por el Congreso, a pesar de las promesas de una ley convergente, etcétera, etcétera, han sido incapaces, el mejor equipo ha sido incapaz en 4 años de redactar un proyecto de ley de comunicaciones convergentes y de presentarlo al Congreso como se comprometió. El problema es que la restauración de esa ley de mercado, que consistía en que el Estado tenía una política de medios por una parte y una política de telecomunicaciones por la otra, que favorecía a los más grandes de medios por un lado y a los más grandes de telecomunicaciones por el otro, es que hoy ese sector es uno, o empieza a ser cada vez más uno solo, en donde Telefónica y Clarín no pueden convivir en paz ya. O el más grande de las telecomunicaciones y el más grande de medios ya no pueden convivir en paz. El más grande de medios, para seguir siendo el más grande de medios, tiene que avanzar sobre las telecomunicaciones. El más grande de las telecomunicaciones, para seguir conservando su posición de liderazgo en el mercado, tiene que avanzar sobre los medios. Es decir, que no haya armisticio posible. El Estado, con esa política, digamos, de la ley del mercado, no puede hacer el equilibrio que podía hacer cualquiera de los presidentes hasta el año 2008. ¿Sí? Con Telefónica, con Clarín, con Claro, con Pierri, con Vila y Manzano, ¿no? O sea, con todos estos no se puede hacer ya el equilibrio que se hacía hasta hace 10, 11 años. Así que ahí hay un problema. No es un problema solo de la Argentina, el de la concentración convergente de los mercados de información y comunicación es un problema que lo vemos también en otros países. En México es clarísimo esto. Televisa y Telmex, o América Móvil, están permanentemente en conflicto desde hace pocos años también, pidiéndole al Estado mexicano que habilite regulaciones que a uno lo contengan, a mi adversario lo contengan y a mí me habiliten a expandirme, ¿no? O sea, y poniendo chicanas de toda clase que son, para quienes nos dedicamos al estudio de estas cosas, interesantes porque son materia de aprendizaje y espero que también le permitan a quienes se hagan cargo de la política pública a partir de diciembre de este año, también medir cuál es la complejidad del sector que van a tener que administrar en adelante, en donde, como decía, la restauración de un dominio en paz de 2 concentrados o de 3 concentrados ya no es posible. El sometimiento a uno solo, que es lo que ha hecho Macri cuando se dio cuenta de que con su coprovinciano Aguad en el frustrado Ministerio de las Comunicaciones no andaba, digamos, esa era una fórmula que no dio resultados, como era bastante obvio tratándose no solamente del individuo, sino de la política que estaba detrás suyo. Bueno, dice, frente a la imposibilidad de contentar a todos, contentamos a uno solo, ¿no? Esa es un poco el panorama. Creo que es una paradoja, y es una paradoja preocupante, de la que hablaba yo al principio. O sea, tenemos una sociedad, llamémosle democrática, una sociedad, digamos, de valores constitucionales, con enormes problemas, digamos, el capítulo de garantías de nuestra Constitución habría que desempolvarlo un poco, ¿no? Pero bueno, tenemos en principio esas garantías en un texto, pero al mismo tiempo tenemos una matriz que impide que la expresión pública ciudadana sea plena, que el ejercicio de informarse por fuentes diversas y plurales, ustedes lo ven también a niveles locales, no solamente a nivel nacional, ¿no es cierto? O sea, el cierre de medios locales, todo eso deteriora la posibilidad del ejercicio pleno de la libertad de expresión en los términos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, si nosotros no logramos destrabar esta paradoja, vamos a tener una democracia, una sociedad en torno a valores democráticos, siempre custodiada por grandes gatekeepers, por grandes, ¿cómo se dice esto?, patobicas de la palabra que impiden que el resto de la sociedad pueda expresarse. Esa es una tarea que tenemos pendiente, es una tarea
que involucra, por supuesto, a quien sea elegido o elegida presidente, presidenta o presidente, bueno, en este caso, ¿no? A partir de diciembre de 2015, pero que más que a los políticos, que en general suelen ver, los políticos profesionales, que suelen ver esto junto con miles de otras urgencias, nos toca a nosotros, a los que estamos en las universidades, a los que trabajan en los medios de comunicación, a los que tenemos más contacto con el sector de las comunicaciones, tratar de hacer docencia socialmente sobre estas cuestiones, sobre su importancia, y señalar que no hay democracia plena sin derecho a la palabra plena. Gracias. Por la consistencia. Hemos asistido a 3 conferencias en un mismo panel donde quedaron bastante claros escenarios de comunicación, escenarios económicos y transversalizados los 3 por los escenarios políticos, ni dudar, los 3. Damos lugar a las preguntas, al debate. Por favor, ¿alguien quiere? La acústica del salón es bastante buena, así que solamente levantando la mano se presentan y podemos iniciar. Dicen hacia quién debe ser dirigida la pregunta o el comentario y empezamos. Por favor, allá primero. Hola, buenas tardes. Tomen nota. Bueno, el tipo de cambio alto define que esta Argentina sobreendeudada necesita generar divisas. Aunque haya una reprogramación, es probable que haya una reprogramación de la deuda, pero igualmente necesitamos generar en los próximos años divisas. Para eso hace falta entonces un dólar alto. Esto significa que todas las cadenas de valor que están vinculadas a los negocios de exportación van a tener más rentabilidad que aquellas que están orientadas básicamente al mercado interno, donde decimos que ha habido una pérdida de poder adquisitivo de parte de millones de personas que tiene un carácter estructural. Entonces, eso define precios relativos, te define una estructura de precios relativos en la economía argentina y te va orientando rentabilidades sectoriales. A lo mejor me podría decir, sí, pero va a venir un gobierno que le va a poner un dólar alto a los exportadores, pero le va a aumentar la retención a la exportación. Puede ser, porque además decimos que la presión impositiva va a ser alta inevitablemente. Pero lo que sí está claro es que más allá de la presión impositiva, uno va a poder identificar dónde hay sectores que están prometiendo más rentabilidad que otros. En el tema del mercado interno, en realidad la misma lectura no es que todos los que están en el mercado interno van a estar mal, sino que, la verdad que decimos, hay una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. Y a su vez hay una redistribución regresiva del ingreso. Eso también te define estructuras de negocios. Por ejemplo, hace 15 días charlando con una empresa, con un molino harinero en Santiago del Estero. Entonces el dueño me dice, estamos trabajando a full, no damos abasto, de lunes a lunes. Y vos decís, ¿qué pasa acá? ¿No es que no hay reactivación? Bueno, depende del sector. Lo que pasa es que hay un segmento de la sociedad argentina que está consumiendo menos proteína animal y está consumiendo más hidrato de carbono, ¿puede ser? Y eso tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo. Y también me encuentro la misma semana, la semana pasada, un empresario que tiene una cremería y le digo, ¿cómo te va? Ah, bárbaro me va. Fantástico. ¿De qué cremería estamos hablando? Una cerca de acá. En realidad que opera vendiendo crema al por mayor para roticería, restaurantes, etc. Si estamos diciendo que hay más consumo de hidrato de carbono y más fideos, etcétera, también hay más consumo de crema. Es decir, no necesariamente decir que hay un empobrecimiento general de la sociedad en términos generales y una redistribución regresiva del ingreso, quiere decir que todos los que operan sobre el mercado interno van a estar mal. Hay que identificarlos. Hay para todo, realmente, entre cientos de sectores. Pero esos 4 elementos que decíamos ahí, tipo de cambio alto, pérdida de poder adquisitivo, redistribución del ingreso, te arman un mapa sectorial donde vos podés ir identificando dónde va a haber más negocios que en otros sectores. Por allá había otra preguntita.
que es fácil identificar ya lo rancio del discurso más conservador en ese tipo de medios tradicionales, la TV por cable y todas esas cuestiones. Es una pregunta medio de reflexión también. ¿Qué papel empiezan a jugar las plataformas de streaming, que empiezan a copar también cada vez más el mercado y sobre todo la atención de los jóvenes, que se presentan primero como una especie de alternativa de entretenimiento, pero que claramente pueden esconder también atrás un discurso hegemónico o que ciertos poderes pueden inyectar ahí ciertos intereses también. Si la juventud está más o menos alerta, es fácil estar en estado de alerta con los medios tradicionales, pero creo que uno baja la guardia un poco cuando se trata de estos nuevos espacios de consumo y puede por ahí venir también una bajada de línea importante o grosa. Sí, una cuestión interesante a tener en cuenta cuando hablamos de la arquitectura digital, que yo decía, o sea, de la conformación de los medios en las redes, tiene mucho que ver con lo que habló Martín. Así como los medios masivos de comunicación se han ido concentrando en el tiempo cada vez más, así también está ocurriendo con aquellos que conforman la arquitectura digital. Si en algún momento a principios del siglo XXI teníamos distintas ofertas o parecía que se abría un panorama con redes distintas, plataformas para blogs, cada vez eso se ha ido concentrando más en algunos grupos como Facebook, Google, y la tendencia no parece que se vaya a ampliar, sino que cada vez que surge alguna nueva plataforma, alguno de estos gigantes la compra. Entonces, en el sentido de lo que vos estás planteando, y un poco lo que yo planteaba en el trabajo, es que los nuevos medios digitales sí operan en los márgenes, sobre todo, bueno, los ejemplos que dábamos, que analizábamos en Brasil, Argentina, como Media Ninja, como La Tinta, acá en Córdoba, ese tipo de medios operan en los márgenes y tratan de mantenerse también con lógica fuera de mercado, sin usar la publicidad como modo de sustento, apelando a lógicas sociodigitales, o sea, de convocar a suscripciones y a otras formas de mantenerlos, pero nada, o sea, una de las características del mundo digital también es lo imprevisible, no hay nada que nos marque un rumbo con seguridad a que esas nuevas formas de consumo que tiene la juventud, que por un lado están generadas por estos grandes global players, donde algunos medios alternativos juegan en los márgenes, que vayan a ser absorbidas o vayan a perder campo de competencia con las ofertas que presentan estos jugadores más potentes. Ya la historia de los medios de comunicación tradicionales nos ha mostrado cómo algunos discursos disruptivos en algún momento luego eran adaptados y comprados y convertidos en formatos, en géneros internacionales y dejaron de tener su lugar disruptivo. Yo a lo mejor lo apuntaba más a que en estas lógicas de la construcción del poder, que lo decía al principio, del poseer, del hacerse cargo del poder, de poseerlo, que es la lógica del mundo capitalista y de su reproducción también en los gobiernos, en la mayor parte de los gobiernos del mundo. Por ahí tiene esta disrupción en muchos grupos y que en general están movilizados por la juventud, que van más hacia esa lógica de queremos construir poder, queremos hacernos presentes en el espacio digital y en el espacio público para cambiar algo, para hacer. Ahora ese hacer, por el momento, es un hacer que es hacer en sí, pero es el hacer discursivo, es instalar agenda. No significa que necesariamente sea cambiar, ni tomar el poder, ni cambiar la política pública. No sé si más o menos respondo. Otra pregunta, por favor. Preséntate, por favor. Sí, para el doctor Becerra, teniendo en cuenta Preséntate. perdón, no. Soy Leonela, estoy estudiando la licenciatura en Comunicación Social, estoy en quinto año. Siguiendo la pregunta de Manuel, no tanto con el tema del discurso de los medios, sino con el futuro de los medios, teniendo en cuenta la disrupción de las redes sociales, cuál es el futuro que se presenta a los medios tradicionales que están perdiendo audiencia, y en ese escenario, un potencial escenario, ¿qué rol ocupa el periodista que ha cambiado tanto y que se le exige que sepa más sobre fotografía y otras cosas? Sí, sobre, digamos, cuál es la realidad y futuro inmediato de los medios, las empresas periodísticas también se lo preguntan y no llegan a ninguna conclusión satisfactoria para ellas, porque hasta ahora vienen perdiendo en el escenario digital dos de sus características identitarias. Una era
que construían agenda pública. Entonces, digamos, seleccionaban de todos los hechos que ocurren en un día en una sociedad, seleccionaban algunos, los editaban, les daban un encuadre y jerarquizaban temáticamente qué era más importante, cuántos minutos de noticiero le damos a un tema, cuántos segundos le damos a otro y cuáles temas se quedaban afuera del noticiero. Entonces, ahí tenemos un cambio porque efectivamente en el ecosistema digital esa jerarquización está determinada más por los algoritmos de las plataformas digitales que por la edición que una empresa periodística quiera hacer. De hecho, el titular de La Nación de hoy, muy probablemente, casi con seguridad, no ha sido la nota de las que editó ese medio que más circuló en medios sociales hoy. El segundo problema que tienen es que, junto con el anterior, la captura de la renta publicitaria, que antes tenían casi de modo monopólico, hoy la tienen casi de modo monopólico las plataformas globales digitales como Google y Facebook fundamentalmente. Y entonces una buena parte de su negocio se está desvaneciendo. Y eso efectivamente hace estructuras empresariales más débiles. Yo diría que hoy en la Argentina, estructuras empresariales más débiles que justifican reclamos de las cámaras empresariales del sector, que este año, si se fijan, ha habido ya varios, que le piden al gobierno nacional que nuevamente salga a beneficiarlos con nuevas medidas de asistencia fiscal, sobre todo a las empresas periodísticas, por esta nueva crisis económica que vive el sector. Pero es una crisis económica que, a diferencia de las otras, no tiene que ver con la cosa endogámica del problema de las recesiones, o no solo tiene que ver con eso. Es en realidad una crisis global, la vive tanto acá Clarín o La Voz del Interior, como la vive Reforma en México, digamos.